En este ejercicio nos dan esta aplicación afín que nos dicen que es un movimiento. Eso podríamos comprobarlo. Esta es la A, esta es la C. Si comprobamos que A por atrás cuesta nos da la identidad, significa que este es un movimiento. Bueno, eso sería la primera parte, aunque nos dicen en el enunciado que es un movimiento, con lo cual esa no lo podríamos ahorrar. Una vez dicho eso, lo primero es clasificarlo. Para ello buscamos los puntos fijos. A menos identidad por X igual a menos C, que como sabemos es la ecuación de los puntos fijos. A menos identidad es esta matriz, que simplemente a la matriz A restarle 1 en la diagonal. Hay que tener en cuenta que la A está multiplicada por un quinto. Aquí el un quinto está dentro ya de la matriz. Y menos C, que es simplemente cambiarle el signo a la matriz C. Esta sería la matriz ampliada del sistema de los puntos fijos. Estudiamos el rango de la matriz ampliada y el rango de la matriz de los coeficientes para saber la compatibilidad de ese sistema, para saber cuántos puntos fijos hay. Y resulta que, haciéndolo con la calculadora, la escalonada por filas reducida de esta matriz nos da esto. Quiere decir que el rango de la matriz de los coeficientes es 3 y el de la ampliada, por tanto, también es 3. Hay un único punto fijo que podemos encontrar directamente al resolver este sistema, que ya lo tenemos resuelto aquí, porque aquí ya nos da directamente que la X vale menos 3 medios, la Y menos 5 medios y la Z vale 2. Luego ese es el punto fijo, que vamos a llamar P. Sabemos que cuando el movimiento en R3 tiene un único punto fijo, es un giro más una simetría con el eje de giro perpendicular al plano de simetría. Esta es la situación que tenemos, dibujada, digamos, el plano horizontal y la recta vertical para que sea más sencilla. No necesariamente estaría así, podría estar girado, pero para dibujarlo lo ponemos así. Este sería el plano de simetría, este sería el eje de giro perpendicular al plano de simetría y el punto fijo es la intersección entre el eje de giro y el plano de simetría. De momento es lo único que tenemos. Una vez que tenemos el punto fijo, necesitamos encontrar los elementos del giro, que son el eje de giro y el ángulo de giro, y los elementos de la simetría o el elemento de la simetría, que es el plano de simetría. Parece que es muy complicado, pero realmente la clave está en que ya tenemos este punto y encontrar este vector. Como pertenece al eje de giro, el giro no le afecta, con lo cual solo le afecta la simetría, y por tanto el transformado de este vector es su opuesto. Este vector v es un autovector asociado al autovalor lambda igual a menos 1. Entonces, la ecuación de los autovectores en general es esta: a menos lambda identidad por x y z igual a 0, 0, 0. Eso lo sabemos del tema de diagonalización. Como el autovalor vale menos 1, sustituimos lambda por menos 1. A menos 1 por identidad, que es a más identidad por x y z igual a 0, 0, 0. Resolvemos este sistema y encontraremos, en principio, un subespacio formado por autovectores. De ahí sacaremos un vector, que es lo único que nos interesa, y de ahí sacamos el vector v. Eso lo vamos a hacer ahora. Una vez que tengamos el vector v, como tenemos el punto P, el eje de giro ya está totalmente determinado, porque tenemos un punto por el que pasa el eje de giro, que es el punto P, el punto fijo, y el vector director del eje de giro. Y por otro lado, también está determinado totalmente el plano de simetría, porque tenemos un punto de ese plano y tenemos el vector normal del plano. Con eso averiguaremos tanto el eje de giro como el plano de simetría. Y por último, para averiguar el ángulo de giro, este plano, al ser perpendicular al eje de giro, cualquier vector de aquí nos va a dar el giro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger un vector de ese plano, yo lo he llamado W, el transformado de ese vector lo calculamos multiplicando a la matriz A que nos han dado por ese vector, y el ángulo que forma el vector W con su transformado será el ángulo de giro. Y con eso acabaremos el ejercicio. Ya hemos visto el punto fijo, ya hemos explicado cómo se calcula el vector V, que va a ser la clave, porque el vector V va a ser tanto el director del eje de giro como el normal del plano de simetría. Para averiguar el vector V, lo que hemos dicho es un autovector asociado al autovalor menos 1. Resolvemos este sistema. Esto es A más identidad. Y ahora hacemos la escalonada por filas reducidas por la calculadora y nos da esta matriz. Fijaros, esto lo que nos da: rango de la matriz coeficiente 2, rango de la matriz ampliada 2, número de incógnita 3, sistema compatible indeterminado. Como estamos en R3 y el rango es 2, depende de un parámetro. Esto nos da las paramétricas de una recta, que va a ser la recta de los autovectores asociados al autovalor menos 1. De esa recta yo necesito solamente un vector. Ha sacado una base del subespacio propio asociado al autovalor menos 1, que es el vector menos 2, 2, 1. Y ya tenemos el vector v, que hemos dicho que es a la vez director del eje y normal del plano, y ya con eso construimos ambas cosas. El eje de giro sería la recta que pasa por el punto fijo P, es decir, menos 3 medios, menos 5 medios, 2,
y tiene como vector director el vector v. Esto sería menos 2 alfa, vamos a poner para no usar el mismo parámetro, más 2 alfa y alfa. Este sería el eje de giro. El plano de simetría directamente es el plano que pasa por el punto fijo y que tiene como vector normal el vector v. Entonces, como tenemos el vector normal, acordaros que cuando tenemos el vector normal de un plano, las componentes del vector normal me sirven de coeficientes de la incógnita de la ecuación cartesiana del plano. Entonces, menos 2x más 2y más z igual, hay que poner aquí una letra y hay que forzar a que ese plano pase por este punto. El plano inicialmente sería menos 2x más 2y más z igual a una letra, vamos a ponerle k. Y ahora, como sabemos que ese plano pasa por el punto fijo, pasa por el punto P, pues menos 2 por menos 3 medios, más 2 por menos 5 medios, más z que vale 2, tiene que ser igual a k, luego k vale 0. Y ahora sí, usando esto, podemos decir que el plano de simetría es menos 2x más 2y más z igual a 0. Ya tenemos el plano de simetría, tenemos el eje de giro, lo único que nos falta es el ángulo de giro. Damos un vector cualquiera del plano de simetría y su transformado. Entonces, ella ha encontrado este vector del plano pasando el plano paramétrico. Ha tomado los coeficientes de beta, que es más fácil, 1, 1, 0, que sería un vector del plano de simetría. Con este vector, para calcular el ángulo de giro, lo hemos dicho antes, hay que calcular su transformado. El transformado de un vector por el movimiento, lo único que hay que hacer es multiplicar la A por el vector, sin usar la C. Si fuésemos a transformar puntos, usamos la ecuación entera, pero para transformar vectores quitamos la C. Usamos solamente lo que se llama la parte lineal del movimiento, la aplicación lineal asociada, la isometría asociada al movimiento. Entonces hacemos A por el vector W y me da su transformado. El coseno del ángulo será el producto escalar del vector por su transformado dividido por el módulo del vector por el módulo del transformado. Esto es como siempre. Esto es el ángulo formado por dos rectos. Y en este caso, pues el coseno le da 8 partido 10. Bueno, lo importante para nosotros es el coseno.